Cálculo o matemática básica, pero de básica no tiene nada. Este video va dedicado a todas esas personas valientes que quieren postular a ingeniería o a ciencias administrativas o a ciencias básicas. Pero el primer obstáculo que van a ver cuando ingresen a la universidad es cálculo, uno de los cursos más complejos. No lo sé, pero es lo que dicen, puesto que tiene más del 50% de jalados. Te hablo de mi experiencia en cálculo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las mejores universidades de nuestro país, Perú. Vamos a ver en este video de manera teórica lo que vas a ver en cálculo, empezando con relaciones, funciones, un tema importante y fundamental para que puedas entender el resto de temas, límites, ya entrando a lo que es cálculo superior, a lo que es continuidad y derivadas, que son herramientas fundamentales y básicas para lo que vas a ver más adelante. Mi nombre es John, estudiante de ingeniería, y sin nada más que decir, corre video. Listo, ya estamos aquí. Aquí me ves en un lado muy pequeño, muy pequeño. Acá me vas a ver. No me olvides, aquí estoy. Cualquier duda, consulta. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver lo que vas a ver en cálculo, uno de los cursos tal vez más complejos. Y sí, tiene mayor cantidad de jalados, pero vas a ver que es súper sencillo. Te voy a guiar y te voy a llevar junto conmigo todo este camino de tu primer semestre. Espero que te sirva y sin nada más que decir, comencemos. Vamos a poner un rico título llamado cálculo. Listo. Cálculo se divide en 4 etapas. Bueno, vamos a ponerlo bien. Cálculo lleva tilde, punto, listo. Perfecto. Uy. Listo, relaciones. De relaciones, ¿qué debes saber? Hay mucha información aquí. Lo que tú debes saber básicamente es lo siguiente. La primera semana vas a ver esto. Propiedades de los números y todo. Inecuaciones. Esto, si estás en nivel pre, ya lo debes saber. Después vas a pasar a los tipos de relaciones. Acá es donde va a venir tus primeras prácticas, por si acaso. De todos los tipos de ecuaciones, las más conocidas, la relación de círculo. A una relación en forma de círculo. Esto es un círculo. Listo. ¿Qué más vas a ver? Fácil. Elipse. Por acá, para no interrumpir la vista. De esta forma. Y último e importante, que es si tu profesor te lo quiere poner difícil, porque la complejidad de este curso, recuerda, también depende mucho, demasiado, del profesor que te toque. Puede tocarte lo que es hipérbole. Esto es una hipérbole, es como una elipse, pero volteada, rota en dos. Y lo que debes saber y ya tener conceptos muy importantes de lo que es una asíntota. Esto es una asíntota, una línea que la hipérbola quiere tocarla, tiende a tocarla, pero no la toca. Está muy cerca, como tú al llegar a tu ex, pero no llegas. Así de triste y así de cerca. Ahora, algo importantísimo que sí o sí vas a ver y vas a recordar. Ahora sí, vamos a pasar a un tema importantísimo. Funciones. Y este tema también lo has visto en la academia, pero es importante que lo recuerdes, que lo repases, porque te va a ayudar y es base de todo lo que es cálculo. Pero por si acaso, si tú no estás en el nivel universitario y recién estás viendo qué vas a ver en tu primer año de ingeniería, te voy a explicar de manera sencilla, fácil y comprensible lo que es una función. La función es como una fábrica. Imagínate que eso es una función, es una fábrica. Una fábrica que tú le das cosas y te da y te bota otras. Por ejemplo, ponte que sea una fábrica que hace jugos. Genial, tú le das un manguito a esta fábrica y él te va a dar algo. ¿Qué puede hacer con un mango? Muchas cosas. Pero lo como principal vas a hacer un jugo, obviamente, de mango. ¿Por qué? Porque es lo que has usado, tu materia prima. De igual manera es en las funciones. De la siguiente manera, tú le vas a dar un valor. Esto va a ser tu máquina. Tu máquina ya no va a ser, en este caso sería una licuadora, o esta empresa sería una licuadora. Lo que sería, más o menos, sería lo siguiente. Sería una función, un f de x, porque va a trabajar ya no con mango, sino con letras, con números. Y ese f de x tú le vas a ingresar un número, le vas a ingresar un x y te va a botar un resultado. Oye, yo no entiendo. Fácil, mira, este f de x, ponle un nombre, ponle un x al cuadrado, genial. Tú le botas, tú le metes, tú le das
un x igual a 2. Genial, John. Va a pasar por la maquinita, que es f de x, que f de x es x al cuadrado, entonces va a ser 2 al cuadrado. Y esto te va a botar, ya no un jugo de mango, sino un 2 al cuadrado, que es igual a un 4. Oye, John, si le pongo un 3, ¿qué te daría? Un 3 al cuadrado, un 9. Y así, ya entiendes, o sea, es una máquina el cual tú le das valores de entrada y te da valores de salida. Eso es una función, no hay más complejidad, y a partir de este conocimiento vas a construir ya en tus clases todo lo que es funciones, porque en serio es hermoso y es un mundo enorme que tienes y vas a aprender. Hablemos de funciones netamente de los tipos. La primera semana vas a hablar de los tipos de funciones. Vamos a achicarlo porque el espacio, mira, está enorme, pero nos va a faltar espacio. Tipos. Vamos a hablar de los tipos de funciones. Y esto es básico, todo el mundo ya conoce los tipos de funciones. Vamos a ponerlo de manera resumida. La función lineal, que tú sabes que es esto, su gráfica. La función cuadrática, sí, cuadrática. Una función muy conocida y muy manoseada por todos es esta. Otra función, la función valor absoluto. Valor absoluto. Valor absoluto se parece muchísimo a lo que es cuadrática. Es de esta forma, por si no la conoces. Y otras funciones, por ejemplo, tenemos las funciones trigonométricas. Te comento que lo vas a ver mucho, también trigonométricas. Y lo que vas a ver, obviamente, las típicas, función seno, función coseno, todas estas funciones periódicas e importantes que aprender. Ahora, de esto lo que te va a sorprender no es funciones, porque tú ya de por sí lo vas a conocer. Lo que te va a sorprender son dos tipos de funciones nuevas que nunca en tu vida lo has visto. Te presento las dos principales. Sería esta, déjame mostrarte. Esta función signo es un poco peculiar y un poco compleja de entender, pero mejor te la grafico para que la entiendas mucho mejor. Vamos a graficar la función signo, que es muy sencilla de entender y te puedes guiar por la primera letra que tiene, la S. Vas a formar una S en lo que es tu plano cartesiano. Es muy sencillo, te vas a dar cuenta que es demasiado sencillo. Mira, hacemos un plano cartesiano, ya acá de manera implícita, ya. Acá va a depender dónde quieras que sea el punto que vas a hallar, el punto de inflexión, se puede decir, el punto donde cambia todo. Puede ser donde tú quieras. Normalmente los libros te lo ponen en un x igual a 0. Nosotros vamos a poner un poco más complejo, pero igual se va a entender. Pongámosle un x igual a 2. Ya, genial. ¿Qué va a pasar? La función signo, ¿qué forma tiene? Una forma de una S, mira. Una S o una Z, zorro. Así sería, mira. Vas acá, todo esto va a ir hasta acá. Y después va a avanzar y después va a ir así. Mira, ahí está la forma de S. Genial. ¿Qué debes saber de esto? Que todo este valor, el 2 es un punto de cambio total. O puede ser el 2, o puede ser un 1, puede ser un 0. Puede ser un 1, puede ser un 0. Lo importante es que hasta antes de ser el 2, siempre va a ser una función constante. Esta función constante tiene un valor y siempre va a ser por los siglos de los siglos menos 1. Eso no cambia, siempre va a ser menos 1 y después del 2 va a cambiar. Después del 2 son números positivos y pondríamos un 1 positivo, nada más. Ya vas entendiendo, es sencillo. Ahora, ¿cómo lo puedes entender? ¿Cómo puedes entender la función signo si es que te parece muy compleja? De la siguiente manera. Tienes que preguntarte esto. Pregúntate esto. Es una forma que yo enseño a chicos play que les sirve bastante. ¿Cómo encuentro el número 2? ¿Cómo encuentro el número 2? Genial. Yo no sabría decirte. Pero yo sé que toda función es de la forma... es de la siguiente forma, una forma f de x, y yo le tengo que dar un x para que esa función trabaje, para que esa máquina trabaje. Genial, pero mira lo siguiente, la función signo tiene tres parámetros importantes. Uno, que en una primera parte es una función constante y todos los números menores a 2 siempre te van a dar una imagen. Otro nombre es decir a la función menos 1, y todos los números después de 2 te van a dar otra imagen que es un 1.
antes de 2 te dan un -1. Ya, yo pongo por ejemplo un 1 y me va a dar ejemplo, pondría así, te explico de manera muy sencilla cómo sería. Acá ponemos un 1, x igual a 1. Lo meto, lo pongo en la maquinita. Esta maquinita sería una función signo que se representa de esta manera. Creo, yo me acuerdo. Signo de x, ya. Pero ese signo de x sería signo de 1, ya. ¿Dónde está el 1? ¿Está antes o está después del 2? Pregúntate eso. El 1 está antes. Como está antes, sería un -1. Ya. John, si hubiera sido el número hubiera estado después, por ejemplo, función signo de 3, o sea, está después de 2, sería un igual a 1. Con 4, con 5, con 6, con 7, también con números flotantes, números decimales, sería 3,7, 3,8, sería 1, y si fueran números menores a 2 como 1.99999 sería igual a -1. No hay más complicación de eso. Pero mira, ¿qué pasa si yo quiero hallar el 2? Mira, si te das cuenta, cuando estamos en 2, acá habría un puntito y acá es abierto y acá es abierto. Así es la función signo. Ya. Entonces cuando yo a la función signo le doy el 2, me va a arrojar un 0. Genial. ¿Cómo hallaría el 2 entonces? De la siguiente manera, buscaría una función, un f de x donde me dé 0. Cuando hallo esto, me daría lo que es el 2. Hallaría el 2, nada más. Por ahí puedes verlo. Es un poco complejo, no te complique mucho, pero por ahí. Espero que se haya quedado más o menos claro lo que es signo. Pero yo lo aprendí de esa manera y me funcionó bastante. Eso por cómo lo puedes ver. Porque signo, recuerda, y esto es para acabar signo y no tiene mayor complicación, te puede dar 3 valores, solo 3. El primero te puede dar un -1 empezando de los números menores a 2, te puede dar un 0 cuando eres 2 y un 1 cuando eres mayor a 2. Ya. Estos números te van a ayudar mucho y cuando veas programación, que es un curso importantísimo, tú sabes que el 1 viene de lo que es un true. Aprende inglés conmigo, un verdadero. Y un 0 cuando te da false, falso, false. Y un -1 es como un 1. Ya. True. Y de esta manera más adelante, si que profundizas en programación, vas a entender el porqué y el uso de la función signo, que lo puedes ver por ahí si es que ya has visto programación. Ahora, otra función que la gente le tiene pavor, le tiene miedo, y es una función muy sencilla, es la siguiente, la función signo. No, ya la hicimos, perdóname, que me confundí. La función máximo entero. Sí, la función máximo entero es muy sencilla de entender. La función máximo entero nació de un pendejo o una persona que quería, no sé, graficar, esbozar, volverlo una función, lo que es el redondeo. Así que tú cuando veas máximo entero, recuérdate, es un redondeo. Y le ponemos flechita para arriba porque es un redondeo superior. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Ponte Tú, cuando vas a dar tu primera nota, tiene que ser una buena. Pero a veces pasa, y sobre todo en cálculo, que tu nota es 10.5. Genial. ¿Eso cuánto equivale? Es un 11 para San Marcos, te comento. Y gracias a Dios, es un 11. Pero para otras universidades, tal vez no. Pero para San Marcos, sí. Ahora pongámonos en este caso, un 10.4. Un 10.4, tú dirás, no es un 11, es un 10, ya redondeando para abajo. Pero máximo entero es tu salvador. ¿Por qué? Tú, para máximo entero, un 10.4 es un 11. Ya. Esto ocurre en máximo entero. Ya. Ahora, ya entendido eso, que es un máximo entero, es un redondeo hacia arriba, vamos a ir a algo importantísimo. Entender el concepto neto de máximo entero. Tienes que verlo en una línea de tiempo, es importante. Perdona que esté chuequita, pero la idea se va a captar, espero yo. Pongamos el 10.4. Ya. Para máximo entero siempre tienes que ir a la derecha, por los ciclos de los ciclos. Amén. O sea, un 10.4 es igual a un 11. Siempre te vas al número más cercano, pero a la derecha. Y a partir de esto ya podemos graficar lo que es una función máximo entero, que es muy sencilla y te la presento a continuación. Pones un gráfico acá, otro gráfico acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se halla? Ya, mira.
Listo, pones, a ver, vamos a ponerlo más derechito. Genial. Pongamos de esta manera. Pongamos que acá está el... Se ponen dos intervalos. Ah, ya, genial. Pongámosle el 1, el 2. Ah, ya, después sigue el 3, ¿sí o no? Ah, ya, subes un poquitito más y vas acá al 3. Después sigue el 4, es como un escaloncito. Oye, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? Tú tomas el valor de la derecha, el máximo entero. Ah, ya, entonces siempre pintas, o sea, siempre tomas el valor del que está a la derecha. Ah, de esta línea horizontal tomas el de la derecha, el de la derecha y el de la derecha. Por el lado contrario también va a pasar lo mismo, por ejemplo, de esta manera. Y así va a graficar. Y siempre tomas el valor de la derecha. En los negativos también. Esto, por ejemplo, sería menos 1, menos 2. Algo importante que debes recordar en esto, que a veces esta función no siempre va a ser una función constante. En este momento lo estamos viendo, pero después vas a ver un poco más de level, un poco más de complejidad. Por eso estás en San Marcos. No es nada sencillo, recuérdalo, pero tampoco es imposible. Dentro de este intervalo pequeño que tiende a un máximo entero, vas a encontrar funciones. ¿Qué función? Las fáciles, una función lineal. ¿Qué más puedes encontrar? Una función cuadrática. Y ya, si tu profesor está renegando y no te quiere, o quiere que todo el salón no pase, te puede poner una cúbica. Y cualquier función que se te venga en la mente puede y va a entrar en ese pequeño intervalo. Te va a volar la cabeza, pero se puede. Esto es muy sencillo, hay muchos ejercicios y si gustas podemos hacer uno de puros ejercicios, pero va a depender de tu apoyo. Algo importante, si te gustó, dale like, comparte y sobre todo, si puedes yapearte alguito, ¿no? Porque para comerlo, acá te dejo mi yape. Si es que te interesa yapearme, apoyarías mucho para hacer este contenido y sabría que te gusta. Ojo, no es obligatorio, si puedes, genial, y si no, muchas gracias por ver el video. Un gran like y un gran comentario también ayudan bastante. Y ahora, ¿qué más vas a ver en lo que es tu primer ciclo? Vamos a poner lo que me acuerde, pero sobre todo lo más importante. O algo muy importante, funciones trascendentales, funciones trans, ¿por qué no? Claro que sí, claro que yes. Funciones trascendentales, funciones trans. Yo me muero. Acá, obviamente, tú debes conocer las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales. ¿Qué funciones más? Las funciones trigonométricas. Obviamente acá estarían las más conocidas, las que tú conoces. La función seno. Voy a ponerlo acá para que te acuerdes. Función seno. ¿Cuál es su gráfica de la función seno? Empieza acá y seno. La función coseno, que es esta de acá. Y así. ¿Qué más? La función tangente, última función. Esta función te la pongo porque es así. Hay algo importante en esta función. Acerquémonos mucho. Sería estas rayitas de acá. Estas rayitas que lo vimos hace un rato, ¿te acuerdas? Sí, son las famosas. Vamos a ponerlo más pequeño para que se pueda notar. Asíntotas. Ahí está. Asíntotas simplemente son líneas de tendencia que quieres pero no puedes. Es como tu ex, recuérdalo. Listo, perfecto. Ahora pasemos a algo importantísimo de funciones. La famosa y conocida función a trozos. Vamos a ponerlo púrpura. ¿Por qué? Porque viene bastante. Función a trozos. Función a trozos es una función que viene impresionantemente bastante en lo que son las prácticas. Y es muy sencillo, pero un poco complejo de resolverlo, pero de explicarlo súper fácil. Es de la siguiente manera. Ponte que tienes un f de x y acá hables un corchete. Ese f de x depende de dos cosas. De la siguiente manera. Un f de x es un 2x y después se transforma en un x al cuadrado. Genial. Pero ¿cómo? ¿En qué parte? Ahí viene. Un x para todo x que pertenezca de x menor a 2. Es como que todos los x menor a 2 tienen la forma de 2x. Pero para todo x que pertenezca de x mayor
o igual a 2 ya tienen la forma de x al cuadrado. Como que en el transcurso o en el camino se van cambiando. O sea, es una forma lineal, por ejemplo, en un transcurso y después ¡fum!, se vuelve una forma parabólica. Así que nada, es eso más que todo. No hay mucha complicación. Eso sí, tiene mucha paciencia, porque de ahí más adelante vamos a ver el tema de continuidad. Lo vamos a ver ahorita, pero te voy diciendo que función a trozos se relaciona bastante o un montón con lo que es continuidad. Ahora vamos a pasar con otra parte, criterio un poco complejo, es composición de funciones. Vamos a ponerlo acá de la siguiente manera. Composición de funciones. Acá vamos a poner ejercicios prácticos y didácticos para que no se te olvide. Composición de funciones. Para que tengas una idea más o menos clara de lo que es composición de funciones, es componer. Es una función dentro de otra función. Es eso, nada más. Y un ejemplito, porque todo se entiende con ejemplito. Pongamos o definamos un f de x. Ponte un f de x que sea igual a x al cuadrado. Algo sencillo y básico. Y que tengamos un g de x que sea igual a 2x. Ya, genial. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? F evaluado en g de x. Ya. Genial. Recuérdate que ese f de x es un corchete elevado al cuadrado. Oye, ¿quién está dentro del corchete? Dentro del corchete estaba x, pero dentro de este corchete está g de x. Oye, ¿y g de x quién es? Es 2x. 2x elevado al cuadrado. Y si quieres hacer hora para que el video dure más y pueda comer un poco más, sería 4x al cuadrado, porque el del cuadrado avanza con los dos. Nada más, súper sencillo. Oye, John, es súper fácil, pero espérate, hay condiciones. Recuérdate que f de x tienes valores iniciales y g de x también. Hay valores o hay restricciones de la variable x. ¿Y cómo podría ser eso? Genial, de la siguiente manera. Tienes que considerar lo siguiente, y es para que lo entiendas y para que veas que no es tan fácil, pero tampoco es tan complejo. Para que puedas hacer esto, querido mortal, tienes que definir lo siguiente, que el dominio, o sea, los valores de x que toma f de x, lo vas a intersectar con los dominios de g de x. Genial. Ya. Oye, hablemos un poco de notación. ¿Qué te parece esto? Hemos hablado de lo siguiente, ¿sí o no? De f evaluado en g de x. O es lo mismo decir f compuesta en g de x. Esto es su notación. Es importante porque tienes que saber cómo pasar de esta notación a esto, que es mucho más sencillo y mucho más práctico. Esto no es complejidad, la complejidad está en esta definición. Y después lo vas a ver más. Y mira, estamos construyendo todo el conocimiento de funciones. No te olvides de yapear, es importante. Y recuerda que también hay algo importante que debes saber de funciones. Lo vamos a poner acá porque acá veo un espacio, un vacío, y quiero completar. Esto es una parte ya que también lo hemos visto en academia, y para culminar, que es la función inversa. Función inversa. Esto ya lo debes saber de lo que es nivel pre, que tiene que tener 3 propiedades, que debe cumplir 3 cosas muy sencillas. Es más, sería de la siguiente manera. Una función, para que sea inversa, para hablar de función inversa vas a hablar de muchas cosas. Primero vamos a hablar de lo típico que vas a ver cuando una función es par y cuando una función es impar. Te van a decir lo siguiente: cuando tengamos f de x igual a f de x, cuando es una función par e impar. Por ejemplo, función par te va a decir el siguiente teorema que lo vas a usar, y es muy chiquitito pero muy poderoso. Lo voy a poner porque creo que es importante, que es de la siguiente manera: que f de x es igual a f de menos x. Lo único que tienes que hacer es tabular, poner el x y ver si son iguales. Una función par es x al cuadrado, por ejemplo. Y lo siguiente sería una función impar. ¿Y cómo es una función impar? Cuando pongas f de menos x, esto es igual a menos f de x. Ya. Uy, este menos te malogra todo, y cuando a veces el menos es una función impar. Vas a ver muchos casos más donde no se puedan definir. Eso lo vas a ver más adelante, pero
de a poco. También qué vas a poner en función inversa o qué se ve dentro de este tema, lo que es lo principal y también muy básico y muy sencillo, los siguientes tres conceptos, lo que es función inyectiva, o también llamada función 1 al 1, que es muy sencilla. Míralo de esta manera, y esto lo dejo como borrador. Las funciones, por ejemplo, es como un varón. Un varón puede estar con varias chicas, eso Perú, tierra de infieles, puede ser, no lo sé. Bueno, pongamos ese supuesto que no estoy a favor, pero puede pasar. Ya. Pongamos que Pepito tiene 3 enamoradas. Ya. Enamorada 1, enamorada 2, enamorada 3. ¿Es una función? Claro que sí, porque solo hay una línea. Genial. Pongámosle enamorada E1, E2 y E3. Lenguaje matemático aplicado al amor. Claro que sí, ¿por qué no? Listo, pero después viene tu profesor John, que es una función inyectiva, una función 1 al 1, una función leal. ¿Cómo es una función inyectiva? Una función como el profe, no la entiendo. De la siguiente manera. Acá pones una señorita. Esta es mi señorita enamorada. Y este es tu profe John. Tu profe John solo y únicamente puede estar con ella. Puede haber otra señorita, claro que sí, pero el profe John no le para balón. Y si el profe John le para balón a esta señorita, ya no sería una función inyectiva, sería solamente una función. Pero esto jamás va a pasar y John siempre, por los siglos de los siglos, va a ser una función inyectiva. Espero que lo hayas entendido, espero que te quede un poco claro. Si no, igual en tus cursos, si es que tienes suerte, el profe te va a hacer entender más o menos este tema. Listo, después de esto, borramos esto. Así miren, es interesante, la hace círculo. Se fue, con otro. Genial. Después de función inversa hay dos partes. Lo que es función sobreyectiva. No sé si se escribe así, disculpen la ortografía. Función sobreyectiva. Función sobreyectiva es comparar. Como ves en acá, es una parte donde tengas un valor inicial y te dan un valor final. Tú tienes que corroborar si eso es verdad o es mentira. Genial. Entonces tú vas a hallar un valor A y te va a dar un valor C. Oye, genial. Acá pueden pasar dos opciones. Que C sea igual a B o que C sea diferente de B. Si C es igual a B, esto es una función sobreyectiva. Y si no, no es sobreyectiva. Oye, y hay una parte más de función inversa que tienes que ver, que es la función biyectiva. Pongámosle número, ponle que sea el número 1, que sea el número 2, y función biyectiva es 1 más 2, 3. No, es la función de los dos casos, que pase el caso 1 y que pase el caso 2. Y también tienen sus sinónimos, eso lo puedes aprender más adelante. Y puedes aprender sus sinónimos y eso lo puedes aprender más adelante. Mira cómo vamos construyendo. Ahora sí pasemos al segundo bloque. Ya bloque un poco desconocido por unos y temido por otros. Límites. A ver, hagámosle aquí. Le movemos con esta cosita de aquí. Ya no voy a cortar porque si no me da flojera. Ya, de límites vamos a ver un montón de cosas. Hago zoom para que lo puedas ver mejor. Vamos a ver dos partes y es un tema muy rápido y muy sencillo. ¿Qué vamos a ver? Lo siguiente. Vamos a ver definición de un límite. Demostración de un límite. Es muy sencillo. Tienes que, más que todo, enmarcarlo y vamos a poner un gráfico para que se entienda súper rápido. A ver, creo que se puso arriba. Óyeme. A ver. Vamos a usar... No, muy bueno, vamos a demorar demasiado. Sin regla. Listo, acá tenemos, mira. Genial. Acá tenemos un cuadro. Uy, qué hermoso, ya. Mira, acá a partir de esto vamos a hacer muchas cosas chéveres. Ya. Pongámosle plano cartesiano. ¿Qué vas a ver? Recuérdate, un valor de entrada, un X, que es pasa por una maquinita y te da un valor de salida, un Y. Igual manera, igual acá, en límites, vas a partir del concepto de funciones, por eso es importante. Pongámosle un X. Genial. Pero antes de hablar de esto, porque me estoy adelantando y me estoy emocionando, hablemos de qué es un límite. ¿Qué es un límite? Genial. Un límite es una herramienta que te permite saber una tendencia, qué va a pasar en determinado punto. O sea, por ejemplo, si tú ves que todos los días
Por ejemplo, todos los días, los niños. ¿Qué es un límite? Es una tendencia, es lo que puede pasar. Por ejemplo, ponte que nosotros sabemos lo siguiente, esto es de manera matemática. Ponte un número cualquiera. Yo sé que cuando estoy acá hago una función y cuando estoy en esta parte de acá, en el 3,99999 me da un número 6. En el 3,9 me da un 6. Entonces yo asumo porque con límites puedo asumir, porque estoy al límite, estoy muy cerca, tan cerca, pero no estoy ahí. Que puedo decir que un 4, que se parece mucho a un 3,9999999, en un 4, en x igual a 4, entonces el y, o sea, el y, o también llamado, porque no lo puse, lo voy a poner, un f de x es igual a 6. ¿Por qué digo eso? Porque su límite, su número cercano, su número que tiende a 4, aprende palabras nuevas, es 6. Yo concluyo, por esa cercanía, por esa tendencia, que x igual a 4 es un 6. Es como acercarte a un valor, ver lo que puede pasar en un determinado valor sin estar en ese valor. Es interesantísimo y a nivel de matemático hay muchos casos más prácticos. Y a partir de esa definición de tendencia vamos a partir de lo que es la definición compleja y abstracta de límites, que es muy sencilla. Imagínate que esto es un x. Genial. Un x me va a dar un valor, un f de x, ¿sí o no? Genial. Ahora, en límites no podemos ser ese x. Ya. Podemos ser un número menor o un número mayor. De ahí nace esta notación, que sería tipo el máximo entero, analogía, lo mismo. Que sale un espacio, sale un delta. ¿Qué es un delta? Un delta es un espacio súper pequeñito. Un delta puede ser esto, 0,0000001. Allá. Un espacio entre x de tendencia, de querer ser x. Y x se llama punto central. Ya, porque quiere ser x. Y un x me da un f de x. Ya. Pero recuérdate que un x me da un f de x, un delta, que me puede dar otro espacio, ¿sí o no? Otro intervalo, otros posibles valores de f de x cercanos a f de x. Genial. Estos tienen otro nombre. Como está ya en lo que es el eje y, le llamamos epsilon. Epsilon. Ya. Genial. Perfecto. Y a partir de esto van a nacer muchos conceptos importantes. Nace lo siguiente. Vas a ver lo muy sencillo que es. A ver. Mira, antes de pasar a lo que es el concepto abstracto, que a partir de esto se entiende súper claro, es lo siguiente, que este f de x no lo vas a hallar. Y a veces en los libros, y esto lo he puesto de manera coloquial porque no es así, pero no se debe llamar teóricamente un f de x. Control Z. Si no se debería llamar límite. Exacto, el límite. Porque no vas a poder ser ese número. Vas a querer acercarte. Muy cerca. Demasiado. Pero no vas a poder ser él. Es lo más triste. Es como llegar a... Cuando tú te presentas a tu enamorada y no puedes llegar a ser su enamorada y terminas siendo su mejor amigo. Algo así de triste, y algo así pasa con los límites. Pero vamos a partir con la demostración y no vamos a llorar. Ya. Ninguna lágrima más por ella. Nunca más. Demostración. O mejor sería en la parte de lo que es su teorema, se podría decir, teorema. Esto es de manera coloquial, no es 100% exacto. ¿Qué debes saber? Que en estos intervalos el delta debe ser mayor que 0. Ya. Porque es un espacio, una diferencia cercana a x. Es un espacio, es una longitud y por ende es mayor a 0. De igual manera con epsilon es mayor a 0. Ahora, genial. De esto tienes que partir de lo siguiente, que x sub 0. Ahora, ¿qué vamos a hablar con la definición? Algo importantísimo. Ahora tienes que saber algo muy importante. Lo siguiente, que x menos x sub 0 es menor o igual a delta. ¿Y dónde está ese x sub 0? Este era. Me confundí, me olvidé de ponerte el x sub 0. Genial, no hay mayor complicación. Y el x puede ser cualquier valor
cercano a lo que es x. Por acá puede haber un x, acá puede haber otro x, puede estar por ahí. No te preocupes que eso siempre va a ser general. El x es un número general. El x sub 0 sí va a darte en tus preguntas, te dan el x sub 0, el punto central es igual a 2. Ahí lo reemplazas. Porque acá vas a recordar lo que es desigualdades. Entonces, si x menos x sub 0 es menor a delta, entonces f de x, lo que me da de evaluar f de x evaluado, me da f de x menos el límite es menor o igual a un delta. Listo, nada más. Ahí ya te estás dando cuenta de algo, que un x sub 0 me da lo que es un límite. Y un x obviamente me da un f de x. Listo, no hay mayor complicación. Ahora, yo no puedo saber cómo hacer esto, no te preocupes, el x sub 0 y el límite te lo dan siempre de dato. Aquí simplemente tienes que jugar, recordar lo que es desigualdades. Acá vas a recordar. Y si no sabes o quieres practicar esto, pon en Google demostrar límites y vas a ver todo esto. Ojo que el nivel de San Marcos es un poco más complejo, pero te va a ayudar mucho a entender sobre todo. Eso es la primera parte. Ahora, después de definición de límite, que es muy importante, vas a ver una parte impresionante, los tipos. Como hay tipos de funciones, hay tipos de límites. Está muy grande. Vamos a ver, tipos. Genial. Por acá porque ahorres progreso. Tipos. Ahora, de tipos hay muchos. Por ejemplo, hay límites infinitos. Nada más. ¿Qué más puede haber? Límites trigonométricos. Y muchas cosas más. En esto vas a ver también unos cuantos teoremas, como el teorema de Hospital, que te lo menciono, que es importante. Teorema de Hospital. ¿Qué es más? Bueno, esto sería en teoremas. Ya lo vamos a poner en una sección extra e importante, ¿por qué no? De lo que llama teoremas. Teorema de Hospital. Otro teorema de sanguchito. Sándwich. No sé cómo se escribe sándwich. Así será. Si no, me lo corrigen en los comentarios. El teorema de sándwich es muy interesante y con esto terminamos porque no es muy complejo. Esta es la siguiente manera. Imagínate, esto es una función y tenemos lo siguiente. Tengamos tres funciones. Pongamos esta que es una función f de x. Genial. Y pongamos esta que sea la función negra es la que queremos hallar. Para mí tiene que ser más cercano para que se entienda. Ya, esta es la función. Vamos a poner un nombre, acá está. Ya, esta es la función g de x. Y hay una tercera función. Vamos a ponerlo cercanita. Está. Si te das cuenta se parecen. Y esta sería la función h de x. Mira, genial. Oye, ¿y para qué te sirve este teorema del sándwich? Que es también llegar al límite. De la siguiente manera. Ponte un caso. En cualquier punto puede ser acá. O vamos a elegir este punto. Punto 2. Vamos a poner que este sea el punto 2 y acá me da un resultado. Cuando f lo evalúo en 2 me da 4. Cuando h lo evalúo en 2 me da 4. Oye, ¿y g de x qué número me dará? No lo sé, aparentemente. Pero sí lo sabes, mira, si f de x que está arriba de g de x me da 4 y h de x que está bajito, muy cerca, me da 4, entonces lo que es g de x me va a dar también 4. ¿Por qué? Por el teorema del sándwich. Es una manera coloquial, el nombre no lo sabría decir, creo que es ese, pero es su manera común de llamarlo. Así que es muy importante que lo domines porque eso te ayudará bastante. Ahora hablemos de continuidad. Continuidad, que es un tema que depende mucho de límites, es importantísimo, pero debes saber lo siguiente. Que continuidad tiene su antagónico, su némesis, la discontinuidad, la no continuidad. Es muy sencillo, simplemente hay un versus. Tienes que saber que continuidad está en versus, vamos a ponerlo de otro color, versus discontinuidad. Ahora, la discontinuidad hay tipos, pero siempre queremos volver a lo que es la continuidad. Hay dos tipos, te muestro los siguientes, mira, hay este y este. Vamos a poner la discontinuidad evitable.
inevitable. Ah, genial. Ya sabes, hay dos tipos, evitable e inevitable. Perfecto. Ahora recuerda lo siguiente, que es continuidad. De esta manera te lo grafico. Es simplemente que poder dibujar la función sin que tu lápiz, este lápiz que tengo acá, te lo muestro. Ah, genial. Este lápiz no puede soltar el papel. En mi caso la tableta, en el tuyo, el papel. Ah, o sea, listo, lo hice de un solo trazo. Pero este, por ejemplo, no es continuo. Uy, le faltó tinta a tu lapicero. Ay, Fcito. Ah, pero ya no es continuo, son dos trazos. No se puede realizar por ninguna manera de un solo trazo. Y eso sería una discontinuidad. Muy fácil en lo que es la práctica. Muy fácil en lo que es gráfico y en la práctica también es muy sencillo, no te vas a complicar. Lo que debes saber es que hay dos tipos, evitable e inevitable. Evitable es que puedes volver hacia acá. Uy, ¿cuál es una discontinuidad evitable? La que hemos visto acá. Listo, a partir de límites podemos hallar esto. E inevitable viene ya el tema, nuevamente, las asíntotas. Por ejemplo, podría ser la función tangente. Ah, ya, listo. La función tangente es una función inevitable. No se puede graficar por nunca de los nunca, jamás de los jamases, de una sola manera. Porque acá podemos ponerle un parche. Le ponemos un parche y mira, ya es una función continua. Acá no le podemos poner el parche porque nunca se van hasta allá y nunca llegamos. Así que no podemos poner el parche y por ende es inevitable. O sea, es discontinua y no hay otra manera. Por motivos de agilización y solo es para que sepas qué te va a venir en tu primer ciclo y ya porque no hay espacio. Y esto de continuidad lo vamos a poner aquí. Vamos a hablar de derivadas. Vamos a hablar rápidamente de derivadas, que es un tema muy importante y lo vas a ver a mitad del ciclo y no le hemos encontrado mucho espacio. Derivada. Derivada es un tema muy importante, muy bonito, la verdad. ¿Por qué? Porque te van a hacer a partir de los conceptos, que es una herramienta que te permite saber qué pasa en un determinado punto. Por ejemplo, ponte una función y tú puedes saber lo que pasa en esta función. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ahí te puedo decir, ¿qué te ayudas? Con la derivada. Una forma de representar la derivada es de esta manera. Derivada de y respecto a x. O si no, lo vas a ver de esta manera. Es la misma cosa. Ya. Aquí en derivadas también tienes que saber el concepto, que es un concepto geométrico que muchos lo usan. Es lo siguiente, es pasar de esto, la misma función, ya usemos otra, una función cuadrática. Es pasar de esta función que es secante, de esta raya que es secante a una raya que a una expresión tangente. Es pasar de lo que es una raya secante a una raya lo que es tangente. Ya, genial. O sea, vas a pasar de esto a esto. Ya. Ahí vas a hablar de diferencial, de lo que es una diferencia de tamaños. Eso es muy sencillo, es muy intuitivo y esto se demuestra a partir de límites. Te invito a que lo busques porque es muy bacán. Igual de todas maneras todos los temas está bajo el sílabus para que lo veas de manera más detallada. De esto vas a aprender lo siguiente. ¿Qué es derivar? Vas a aprender a derivar funciones, polinomios. Ahí está la función cuadrática, la función cúbica, y así hasta llegar hasta la x a la n. Ya también vas a aprender las exponenciales, que es muy sencillo, las logarítmicas, vas a aprender las trigonométricas. Y aquí ya debes dominar lo que son las funciones inversas también. Recuerda, la función de inversa de tangente, arco tangente, de coseno, arco coseno, seno, arco seno. Eso lo debía haber puesto acá. A ver, para que se vea definición, límite. Ahí está, función inversa. Ups, no me puedo mover. Listo, me muevo. Genial. Acá vamos a poner un cachito. Volvimos. Así. Acá está, función inversa. Pongámosle lo siguiente. Pongamos función inversa trigonométrica. Ya. ¿Qué debes saber? Arco seno. Es la representación de arco seno. Arco, coseno y arco tangente. Genial. Y a partir de estas propiedades. Ahora, en derivada vas a empezar ya a ver lo que son las famosas tablitas. ¿Por qué? Porque tienes que descargártelo. Te dejo el descargable porque te va a servir bastante. De lo que es lo siguiente. Por ejemplo, x a la n
Esto es f de x. Y tienes que tener una tablita donde te digan qué es la derivada de f de x. Tú sabrás, o tal vez ya vayas a saber, que esto es muy sencillo. El n baja y sería x menos n menos 1. Ah, ya, la derivada de la x. A la x. ¿Son iguales? Sí. ¿Qué más hay en lo que es derivadas? Una muy importante, el logaritmo de x. Si mal no me recuerdo, es 1 sobre x. Y así, y así, y así. De todo esto vas a hablar todo un semestre académico. No es muy complejo. Pero de todo esto, y que hasta ahora nunca me voy a olvidar, es los teoremas. Vas a ver teoremas muy importantes, los cuales te van a ayudar a esbozar de manera mucho mejor un gráfico. Esto de acá. Ponte, esto tiene puntos donde son puntos bajos, puntos de concatividad. No puedo pronunciarlo. Concatividad. Ya, podemos modelar de manera precisa lo que es funciones a partir de las derivadas. O sea, podemos dibujar un modelo preciso de una función mediante las derivadas, mediante estos puntos de concatividad, o no sé cómo se pronuncie, y también puntos de inflexión. Por ejemplo, esto de acá es un punto de inflexión. Eso lo vas a hacer con derivadas y vas a aprender la primera derivada, la segunda derivada, derivadas implícitas, y muchas cosas más que vas a ver que son súper sencillas. Y vas a ver los que son puntos de inflexión y de esa manera poder graficar los puntos de concatividad. No sé, ahí te lo dejo igual. Está lo que es el sílabus, como digo, y vas a aprender a hacer esto. Esto es fascinante porque puedes ya no depender de cosas sencillas, sino hacerlo más preciso y más complejo. Es muy bello. A mí me encantó esa parte. Y también lo que es el teorema de Maclaurin o teorema de Taylor. Y otra cosa que me voló la cabeza es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es muy, pero muy sencillo. Por ejemplo, un polinomio, una función f de x, lo puedes volver, o sea, una función raíz cuadrada, raíz de x lo puedes volver un x a la 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta. Lo puedes convertir de esta manera. Esto es semejante o parecido a esto. Es muy, muy chévere. Y ahí sí parte mucho de límites, parte mucho de derivadas. Y es algo así, más o menos me acuerdo. Uso un f de x sub 0 más f de x sub 0. Acá va una resta del punto que quieres hallar mediante el punto de referencia elevado a la 1 sobre... elevado a la... claro, sería la 1 sobre 1 factorial más f de x sub 0. Creo que esto también estaba... x menos x sub 0 elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Y así va a seguir y puede irse hasta el infinito. Mediante más números tengas, mayor precisión vas a tener. Y este conocimiento tienes que dominarlo bien, porque de ahí vienen cursos computacionales donde vas a hacer lo mismo, pero ya no en lápiz y papel, sino en programación, que es muy impresionante y te va a volar la cabeza. Y esto es el pequeño resumen de lo que vas a ver en Cálculo 1. Un curso sencillo, fácil de aprender. ¿Voy a hacer ejercicios? Claro que sí. Lamentablemente tengo que trabajar, así que por favor, si quieres puedes apoyar con un rico yape. No es obligatorio, vuelvo y repito, no es obligatorio, pero ayudarías mucho al canal. Eso está en tu decisión. Muchas gracias, te veo en el próximo video.